Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, si se escucha, profe. Ya, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos por si se conecta alguien más, ¿ya? Y damos, pues, y empezamos la clase. Bueno, bien, vamos a comenzar. Entonces, comenzamos la clase del día martes 9 de mayo de la asignatura de inferencia y procesos estocásticos. Bien, lo primero, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que necesiten, digamos, clarificar antes de seguir avanzando con la materia? ¿Alguna duda, algún comentario? Lo pueden hacer a través de audio si desean o pueden hacerlo a través del chat, ¿ya? Si es que tienen alguna pregunta. Bien, entonces, como no hay pregunta, entonces vamos a avanzar. Ya vamos a seguir en el contenido, vamos a trabajar ahora con lo siguiente. Mire, me voy a pasar a la hoja, digamos, a donde yo escribo, ¿ya? En realidad con la intención de hacer lo siguiente. Un poco resumir lo que hemos trabajado hasta el momento. Nosotros lo que estamos trabajando son intervalos de confianza, ¿ya? Intervalos de confianza. Entonces, en estos intervalos de confianza, para poder trabajarlos, nosotros de alguna forma tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, estamos trabajando o hemos visto una población, ¿ya? Entonces, voy a poner una población, ¿ya? Cuando, digamos, digo una población, ¿ya? Se debe entender que se trata de una población de tipo normal, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de una
población con distribución normal. ¿Ya? Eh, los intervalos de confianza también se podrían construir para poblaciones que no son normales, ¿ya? Pero en nuestro objetivo de interés es construirlo exclusivamente para distribuciones normales, ¿ya? O variables que tienen distribución de tipo normal. Entonces, eh, como esto es intervalos de confianza, tiene que ver con el proceso de estimación. O sea, aquí está detrás lo que es la estimación, ¿ya? Entonces si ustedes se recuerdan, la estimación tiene que ver, ¿cierto?, con que lo que nosotros queremos es conocer el valor o querer conocer en qué valores o entre qué valores se mueve un parámetro, ¿ya? Se mueve un parámetro. Entonces, en una población, lo que uno quiere estimar es la media o promedio, ¿ya? O promedio. Eh, también lo que quiere estimar, ¿cierto? Es la varianza. Entonces, varianza y la proporción, que esa va a ser una P mayúscula, que es la proporción. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos que de alguna forma nosotros tenemos que eh, hacer estimaciones mediante el uso de intervalos de confianza sobre estos parámetros. ¿Ya? Estos son parámetros. Entonces, no nos tenemos que olvidar, ¿ya? No nos podemos olvidar de lo siguiente, que cuando hablamos de media, estamos hablando de media de la población. O sea, esto es siempre eso es población, es de la población o poblacional, ¿ya? Población, lo mismo acá. Aquí también está hablando de población, ¿ya? Población, y acá lo mismo, población. Lo que sí también hay que tener claro es que para poder, ¿cierto?, obtener estos intervalos, requerimos de información muestral, ¿ya? Entonces, si yo quiero sacar o obtener un intervalo de confianza para la media, necesito información muestral, ¿ya? Entonces, en el caso de la media, tenemos dos situaciones que tenemos que considerar, que son con sigma cuadrado conocido, ¿ya? O varianza conocida, y varianza desconocida. Entonces, en este caso, en la varianza desconocida, también tenemos que incorporar que el n sea menor que 30, ¿ya? Entonces, eso también es importante a la hora de considerar, ¿cierto?, el intervalo para la media, ¿ya? Entonces, varianza conocido, la estadística a utilizar es la estadística Z, ¿ya? Evidentemente con la tabla Z, ¿ya? Y en el caso de T, perdón, en el caso de la desconocida, se utiliza la estadística T, ¿ya? Entonces, aquí, por supuesto que en el caso de la desconocida tiene que ser con un n menor que 30. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, fuese desconocida, ¿ya? Pero y el n es mayor a 30, se asume normalidad y por lo tanto se usaría la misma z, ¿ya? Entonces ahí no habría que usar la estadística t. Eso, ¿cierto?, implicaría que se trabajaría exactamente como se trabaja en el intervalo de confianza con sigma conocido, ¿ya? Eso sería el equivalente. Si yo quiero hacer una estimación para la varianza, aquí lo que utilizo es chi cuadrado, ¿ya? O sea, utilizo la distribución chi cuadrado. ¿Por qué? Porque la chi cuadrado, ¿cierto?, la estadística utilizada es n-1, déjenme borrar acá, entonces es n-1 por el s cuadrado, y esto dividido por sigma cuadrado, ¿ya? Esa es la estadística que se utiliza,
¿cierto? La que relaciona las varianzas, porque aquí lo que quiero estimar es la varianza de la población siempre, ¿ya? La varianza de la muestra, esa es conocida, esa varianza la voy a tener, ¿cierto? Teniendo los datos muestrales. Y si quiero estimar la proporción, bueno, la proporción se utiliza la estadística Z, ¿ya? Entonces, eso básicamente ocurre en una población, ¿ya? Entonces, en una población podría yo, por ejemplo, hacer el caso, ¿cierto?, en que tenga varianza conocida, ¿ya? Y al tomar varianza conocida tendría que utilizar la estadística Z. Ahora, podría ocurrir que tenga varianza desconocida, entonces yo me pregunto, bueno, si tengo varianza desconocida, el tamaño de la muestra es mayor a 30 o menor que 30. Entonces, basándome en eso, si es menor a 30, utilizaré la estadística T. Si es mayor a 30, utilizo la misma estadística Z. Y en el caso de, si quiero construir un intervalo de confianza para la varianza, lo puedo hacer, ¿cierto? Usando la distribución chi cuadrado, que aparece ahí, por supuesto, n-1, s cuadrado y en sigma cuadrado. Y para el caso de la proporción, utilizo la estadística Z, ¿ya? En el caso de la proporción, habría que decir también que esto equivale a pensar en la distribución binomial, ¿ah? Entonces, cuando la distribución binomial, ¿cierto? O la Bernoulli, ¿cierto? Cuando uno establece el suceso, ¿ya? El suceso favorable, el suceso no favorable, o el éxito y el fracaso, entonces eso es la proporción, ¿ya? Esto básicamente lo que hace es establecer una proporción o porcentaje de la población que cumple una característica o no la cumple, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que es proporción. De estos, ya creo que hicimos ejemplos de los tres casos. No sé si se recuerdan ustedes en clases anteriores que si efectivamente es cierto, estuvimos trabajando sobre esto, ¿ah? Justamente sobre estos parámetros, ¿ya? Yo no recuerdo si vimos ejemplos completos, digamos, de todos los casos o quedó alguno pendiente. Entonces ahí me gustaría que me ayuden en el sentido de que si quedó alguno pendiente para trabajar con algún ejemplo sobre aquel que no se logró sacar o no hicimos ejemplos. ¿Mm? Creo que el de la proporción no hicimos ejemplos. Hicimos de proporciones, de varianza también, Creo que sí también. ya. Entonces, finalmente, y bueno, de media seguramente también lo hicimos, así que por lo tanto, ahí, bueno, yo creo que les tuve, me acuerdo que haberles trabajado los problemas que estaban propuestos en el apunte, ¿ya? En el apunte, en estas presentaciones que yo utilizo, eh, me acuerdo haberles resuelto problemas que estaban propuestos allí. Y entre eso estaba media, creo que estaba varianza y seguramente había alguno de proporción también. ¿Ya? Y entonces, eso es. Respecto a acá, lo fundamental aquí es lo siguiente. Mire, yo les voy a mostrar, déjenme primero, voy a hacer algo acá, es mostrarles lo siguiente. ¿Ya? Déjenme. Les voy a mostrar el formulario, ¿ya? El formulario para que vamos también alternando con esto, porque la idea es que ustedes utilicen este formulario, ¿ya? Ahora me voy a cambiar el formulario para que no... Ya, mire, en estos momentos lo que van a ver es el formulario, ¿cierto? Con las fórmulas que están relacionadas con esto, límites de confianza, ¿cierto? Está el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Y que estas son las fórmulas que finalmente tengo que utilizar, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero estimar mediante un intervalo la media de la población, que es mu, con varianza conocida, uso estos intervalos. Este sería el límite inferior, lado izquierdo, y este límite superior o lado derecho, ¿ya? Después, en varianza desconocida, utilizo este límite inferior y por acá este límite superior. Después, ¿qué tengo? En proporción, ¿ya? En proporción. Aparentemente, en la proporción como que aparecen dos fórmulas, ¿ya? Pero finalmente hay que entender de lo siguiente, que en la primera expresión aparecen los valores de P y de Q de la población, ¿ya? Porque no están con el acento, ¿no? El acento hace que el valor que yo esté trabajando es un valor estimado.
Entonces, finalmente, ¿con qué valores trabajamos? Con las estimaciones. La estimación de P, la estimación de Q, ¿ya? Y eso nos da el intervalo respectivo. Y ustedes se fijan ahí está la estadística Z. ¿Ya? La Z de tabla, finalmente. ¿Ya? Bueno, acá está esta T es la T de tabla. Entonces uno saca el valor T en la tabla. Después está el caso, ¿cierto?, de la varianza, ¿ya? Que en este caso la varianza, si ustedes se fijan ahí la varianza, esa es, bueno, ahí está el chi cuadrado, ¿cierto?, que hay que utilizar. Este chi cuadrado es con n-1 grado de libertad y el alfa es 1 menos alfa medio. Y acá es un chi cuadrado con alfa medio y n-1 grado de libertad. Entonces, eso permite, ¿cierto?, obtener el límite inferior y acá el límite superior. Ahora, esta otra fórmula establece que si uno conociese, o de alguna forma también se puede utilizar esta expresión que tiene que ver con el cálculo de la varianza muestral. ¿Ah? Aquí también está, si ustedes se fijan, esto no es más que la varianza muestral, y finalmente ese factor, ¿ya?, se puede transformar a esta expresión, que es lo mismo, digamos, ¿ya? Entonces, habitualmente uno utiliza la primera, que es n-1 por ese cuadrado, digan, el chi cuadrado, ¿ya? Pero aquí también se podría utilizar eventualmente, ¿ya? Eso es respecto a una población. Entonces ahora lo que voy a ver yo, ¿ya?, les voy a mostrar, es qué sucede cuando esto lo llevamos a dos poblaciones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ahora me voy a pasar, ¿cierto?, a cambiar, y me voy a ir a la presentación donde estamos hablando ahora de dos poblaciones. Entonces en este caso, ahora tendrían que estar viendo un archivo que también ustedes tienen disponible, ¿ya? Tienen disponible en la plataforma, y es intervalos de confianza, dos poblaciones. Entonces, ¿qué sucede con las dos poblaciones? Aquí lo que sucede es que ahora vamos a hablar de dos poblaciones, ¿cierto? En el sentido de que vamos a construir intervalos de confianza para la diferencia de medias, de medias para muestras independientes, y vamos a construir intervalos de confianza para la diferencia de proporciones y para el cociente o razón de varianza. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, les voy a mostrar, ¿cierto?, un pequeño adelanto, ¿cierto?, escribiendo algunos elementos para que podamos entendernos bien con esto de qué significa diferencia o cómo lo voy a relacionar. Entonces todo esto lo voy a escribir ahora en el blog que utilizo, ¿cierto? Entonces me voy a pasar ahí para explicar un poco más esto de las dos poblaciones, ¿ya? Entonces, ya. Entonces ahora yo estoy aquí en el blog, ¿cierto? Y voy a explicar que aquí vamos a tener intervalos de confianza también, ¿ya? Intervalos de confianza. Pero la diferencia ahora con el anterior, que ahora van a ser dos poblaciones. ¿Ya? Dos poblaciones. Eso es la diferencia que se va a dar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Que acá lo que vamos a hacer nosotros es trabajar, ¿cierto?, también de la misma forma. Entonces aquí vamos a hablar de diferencia de medias. Diferencia de medias. ¿Ya? Ya. Eso quiere decir que lo que vamos a estimar va a ser, por ejemplo, si yo tengo una población 1 y una población 2, lo que voy a estimar es la diferencia entre la media 1 menos la media 2. Ahora, ¿el orden podría ser otro? Sí, puede ser. Digamos, uno podría escribir la 2 menos la 1, pero generalmente, ¿cierto?, se acostumbra a escribir media 1 menos media 2. ¿Qué otro intervalo también vamos a considerar? Vamos a considerar, ¿cierto? Vamos a considerar la diferencia de proporciones. ¿Ya? Proporciones. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que lo que voy a estimar mediante intervalo va a ser la proporción de la población 1 menos la proporción de la población 2. ¿Ya? Esa sería
la diferencia de proporciones. Y el otro caso, que es el último, es la razón o cociente de varianzas. Profesor, disculpe. Dígame. ¿Acá la P de proporción va a ser una P mayúscula o una P Sí, minúscula? sí, es P mayúscula. Todo esto se refiere a la población, por lo tanto, esa P no puede ser la P estimada, no puede ser la P minúscula con el gorrito o con el acento. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Esta es la P mayúscula. A veces en los textos, ¿ya? Para diferenciarlo, si uno mira un texto, le pone esa notación, le pone pi 1, pi 2, ¿ya? No más que para diferenciarlo que eso corresponde al valor poblacional y no al muestral. ¿Ya? Y acá, bueno, va a ser sigma 1 al cuadrado dividido en sigma 2 al cuadrado. Ahora, ¿puede ser al revés también? Sí, se puede. O sea, uno también podría encontrarse con sigma 2 dividido en sigma 1, pero no importa. Si aquí lo interesante es que es la división entre las varianzas, ¿ya? Y lo mismo, todos estos valores o todas estas expresiones, ¿cierto? Que están relacionadas, que de alguna forma estamos cociendo, lo que está ahí, la proporción y la razón de varianza, todos esos son poblacionales o de la población. ¿Ya? Son poblacionales, o sea, en el fondo estamos hablando de que son parámetros desconocidos, parámetros que tengo que estimar, parámetros que tengo que determinar en términos de la relación que existen entre uno y otro, en este caso de la población 1 con la población 2. ¿Ya? Entonces, el primer caso, ¿ya? El primer caso lo vamos a poner acá en términos de observación. Vamos a tener el siguiente problema, o vamos a tener el siguiente planteamiento. Cuando tomo la diferencia de medias, ¿ya? Esto, yo igual les voy a mostrar cómo se obtienen digamos, las estadísticas que se van a utilizar para el intervalo, pero primero vamos a hacer lo siguiente. Podemos tener varianzas conocidas, Eso quiere decir, ya, eso cuando digo varianzas conocidas, quiere decir que conozco la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2. O sea, en el fondo, lo que estoy diciendo es que se conoce sigma 1 al cuadrado y se conoce sigma 2 al cuadrado. ¿Ya? A eso se refiere con varianzas conocidas. Bueno, en este caso, cuando pasa esto, la estadística a utilizar es Z. ¿Ya? Esa es la que ya vamos a ver qué forma tiene. Entonces, después puede pasar que tengamos varianzas desconocidas. ¿Ya? Desconocidas. ¿Ya? El tema acá es que en las varianzas desconocidas tenemos otra distinción aquí. ¿Cuál es? Que pueden ser desconocidas iguales y pueden ser desconocidas distintas. ¿Ya? Y ahora me voy inmediatamente al formulario para explicarle bien esta cuestión. Mira. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la diferencia media. ¿Ya? Entonces, esa diferencia media, que es la que vamos a trabajar, que es esto, ¿cierto? Esto que está aquí, que estoy encerrando ahí en rojo, es lo que primero vamos a trabajar. Entonces, el enunciado, ¿cierto? Cuando me pida analizar o encontrar un intervalo de confianza para esta diferencia, yo tengo que fijarme que en el enunciado tengo que distinguir. Si el enunciado me da antecedente para decir que son varianzas conocidas, usaré Z. Si el enunciado, ¿cierto?, me indica que las varianzas son desconocidas, tengo que decidir si son iguales o son distintas. Y ahora me explico en ese sentido con lo siguiente. Mira. Entonces ahora me voy a pasar nuevamente al formulario. Creo que ahí está ahí. Ustedes me dicen ahí. ¿Están viendo el formulario, no? No. Ya, déjenme entonces cambiarme aquí. Seguramente no lo... Ya, ahora lo voy a hacer. Ya, déjenme. Lo voy a cambiar nuevamente y ahí. Entonces ahora tendrían que estar viendo... Esperemos un segundito. Ahí. Ahora sí. ¿Están viendo el formulario?
Sí, profe. Sí, Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, mire, acá, este formulario está en la plataforma, por lo tanto ustedes lo tienen disponible, así que en ese sentido es cosa que ustedes lo tengan disponible y ahí usted va mirando. Fíjense lo que sí, diferencia de medias, varianzas conocidas, uso esta expresión como límite inferior y esta expresión como límite superior. Entonces, si ustedes se fijan ahí, esa es la estadística Z, ¿ya? Entonces esto lo saco de la tabla, ¿ya? Que sería el Z de 1 menos alfa medio. Ese X1 raya, X2 raya, esos son valores muestrales. O sea, en el fondo esto voy a tenerlo como antecedente, ¿cierto? Para efecto de la muestra. La muestra me va a dar estos valores. El sigma conocido 1, el sigma 1 conocido, el sigma 2 conocido, el n es el tamaño muestral, eso también voy a tenerlo disponible. Entonces, todos estos valores que están aquí presentes los podría tener en el enunciado, ¿cierto? Y finalmente puedo sacar el límite inferior, ¿ya? Entonces, si las varianzas son conocidas, utilizo lo que aparece aquí. Luego, en este ejemplo, ¿cierto? En este ejemplo, las varianzas, bueno, en esta fórmula, las varianzas son desconocidas. Y estas dice que son iguales. Entonces, esta es la expresión que utilizar para sacar los límites cuando las varianzas son desconocidas iguales. Y esta es la expresión, la siguiente, es cuando las varianzas son desconocidas y distintas, que es otra expresión. Entonces, ¿qué problema tenemos? ¿O qué problema se presenta aquí? El problema se presenta cuando las varianzas son desconocidas. Entonces, cuando las varianzas son desconocidas, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál fórmula voy a usar? ¿La primera o la segunda? ¿Ya? Va a generar, se va a ser un problema que vamos a tener que ver cómo resolverlo. ¿Ya? Entonces, mire, para un poco empezar a mirar esto, ¿cierto? Y la problemática que se genera, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo que está planteado en la hoja, ¿cierto? Donde está el contenido, inmediatamente. ¿Ya? Entonces, mire, aquí estamos, bueno, en esta parte de la diferencia de medias se consideran los promedios, se consideran las desviaciones estándar, y finalmente se construye el intervalo a través de la diferencia de medias, ¿cierto? Se distribuye normal. Esto básicamente es lo mismo que se hace en una población, se hace en dos. Entonces finalmente se construye el intervalo. Ese es el intervalo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, es el mismo intervalo que está en el formulario, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Acá habría que tomar en cuenta que estamos hablando de lo que está arriba. Conocidas, ¿ya? Varianzas conocidas. Ahora, aquí se agrega que sean diferentes pero conocidas. Bueno, ¿qué pasa si son iguales? Bueno, este factor, el factor 1 o sigma cuadrado guión n y sigma cuadrado, eso ya se reduce más si las dos varianzas son iguales, ¿ya? Entonces aquí asume que son diferentes pero conocidas, ¿ya? Entonces, conozco el sigma x, conozco el sigma y. Entiéndase que el sigma x es la población 1, el sigma y es la población 2, ¿ya? Entonces, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en el caso, ¿cierto?, de los n, en este caso no es problema, porque el n aquí no importa si es menor a 30, ¿por qué? Porque estamos hablando de varianzas conocidas, entonces ahí no aplica esto, ¿ya? Pero si, por ejemplo, estuviéramos el problema de las varianzas desconocidas, tendríamos que verificar que los dos o las dos poblaciones o las dos muestras sean mayores a 30, ¿ya? Eso sería como lo que habría que tomar en cuenta para el efecto del N. Entonces, finalmente, si ustedes se fijan aquí está asumiendo que las varianzas son iguales, o las decisiones son iguales. Entonces, la fórmula se simplifica de esta forma, ¿ya? Queda simplificada de esa forma. Y aquí estaría utilizando, ¿cierto?, el caso de las desviaciones típicas o varianzas iguales desconocidas. Esta sería la expresión que hay que utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar lo siguiente. Déjenme avanzar y les voy a mostrar, esto es lo que quiero mostrarles. Ya, acá, ya, aquí. Entonces vamos a partir
con este ejemplo. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a alternar el ejemplo, ¿ya? El ejemplo lo voy a ir alternando con, digamos, el formulario. Entonces, mire, este ejemplo dice, muestras del pago por hora a los choferes de camiones en ciudades X e Y. Entiéndase que X es la ciudad 1, o la muestra 1, y la muestra 2. Entonces, ¿cuál es el resumen de datos que tenemos? Que la media del pago es, para la primera población, 5.40, el N es 30, la deducción estándar 0.16, para la primera población. La muestra, o los datos muestrales para la segunda población, es que el promedio muestral 5.30, el N de la segunda población es 30 y el S 0.15, ¿ya? Entonces, dice, obtenga e interprete un intervalo de confianza o intervalo al 95% de confianza para la diferencia entre los pagos medios por hora de los choferes de camiones de las dos ciudades. Ya. Debe entenderse que no se refiere a la X raya, se refiere a la diferencia de medias de la población. Entonces, lo vamos a trabajar, esto lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Entonces, yo voy a pasarme ahora a la hoja, ¿ya? A la hoja de a donde escribo, y voy a poner los datos, voy a poner el nivel de confianza, y ahí vamos a ver cómo se debe resolver esto, ¿ya? Entonces, me voy a pasar ahora a la hoja. Entonces, acá voy a poner los datos que el programa me está aportando. Entonces, este va a ser el ejemplo que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Ya. Estos son los datos que yo les presenté en el problema. Entonces, el promedio de X en Q40, el N de X, o de la población 1, es 30, el S de X, que es la deducción estándar de la primera población, es 0.16. ¿Ya? Y para el caso segundo, la segunda población tiene un promedio de 5.30, ¿ya? El N de la segunda población es 30 también, y el S de la segunda población es 0.15. 0.15. Ya. El nivel de confianza es 95%, por lo tanto, 1 menos alfa es 0.95. Esos son los datos que tengo. Entonces ahora yo, a partir de estos datos, empiezo a... bueno, ¿qué yo necesito? Necesito encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Esas medias, ¿cierto? Que yo sé que esto viene dado de la siguiente forma. Bueno, X1 raya menos X2 raya, o el equivalente al I, ¿ya? ¿Ya? Menos, ¿cierto? Si esto fuese aquí, y aquí está la pregunta, ¿qué va aquí? ¿Ya? O sea, ahí ya tengo claro que eso, en todos los casos, ¿cierto? Va de esta forma. Pero aquí, ahí aparece la duda, ¿cierto? Y eso, ¿cómo lo contesto? ¿Cómo de alguna forma yo puedo establecer, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que ir aquí, en esta parte? ¿Ya? Esa es la parte que ahora yo tengo que clarificar. Entonces, lo primero que yo hago acá es la pregunta siguiente. Las varianzas en el problema. ¿Son conocidas o desconocidas? Conocidas o desconocidas. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que preguntarme. Este problema, les leo el enunciado, dice, muestras del pago por hora de los choferes de camiones en las ciudades X e Y proporcionan los siguientes datos, y ahí aparecen los datos. El promedio, ¿cierto? Para la población 1, el N muestral, o la muestra, el tamaño muestral de la población 1, la división estándar de la población 1, y lo mismo para la 2,
y después dice, obtenga e interprete un intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias o de diferencia entre los pagos medios por hora de los choferes de camiones de las dos ciudades. Entonces, si ustedes, digamos, me escuchan el enunciado de este problema, ¿qué me podrían decir? ¿Se conocen o no se conocen las varianzas? ¿Qué piensan ustedes? ¿No se conoce? No se conocen, efectivamente, no se conocen. ¿Por qué? Porque todo se refiere, cuando uno habla de conozco o no conozco, se refiere ¿a quién? Se refiere a la varianza de la población, no a los datos muestrales. Los datos muestrales, en el fondo, permiten obtener, digamos, permiten obtener los intervalos, ¿cierto? Porque esos datos muestrales se utilizan en las fórmulas de los intervalos, ¿ya? Pero no se conocen. Entonces, de aquí, ¿ya? Entonces aquí surge lo siguiente, surge la pregunta. Si las varianzas son desconocidas, ¿ya? Que ya es la afirmación que se acaba de hacer, ¿ya? ¿Son iguales o diferentes? ¿Ya? Entonces, si partimos de la base que son desconocidas, ¿se puede afirmar que las varianzas son iguales o son diferentes? ¿O de qué forma puedo saber si las varianzas son desconocidas? ¿De qué forma puedo saber que si son desconocidas iguales o son desconocidas diferentes? Entonces, el sentido común, ¿cierto? El sentido común diría, pero ¿cómo yo voy a saber, ya, cómo voy a saber yo si son desconocidas? O si las desconozco, significa que no tengo el dato. Y al no tener el dato, evidentemente que no las puedo comparar. Y al no poderlos comparar, no puedo saber si son iguales o son diferentes. ¿Ah? Ese es el sentido común, ¿verdad? Se entiende la idea que este problema aparentemente como que no tiene solución, porque si uno piensa en las varianzas desconocidas, uno dice, bueno, si son desconocidas, no tengo forma de saber si son iguales o son diferentes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como les digo, aparentemente como que es un problema que no se podría resolver. ¿Ya? Pero tenemos una forma de resolverlo. ¿Ya? Y eso es lo que voy a presentar a continuación. Mire. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo se resuelve el problema anterior? Que es el saber si son iguales o diferentes. ¿Ya? Entonces, bueno, dejémoslo como pregunta para que lo vaya a responder. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, la solución a esto sería la siguiente. Respuesta a esta pregunta. Se hace una, o, o se obtiene finalmente, más que se hace, ¿ya? Se obtiene o se determina se obtiene un intervalo de confianza con el mismo nivel, o sea, si estamos hablando del mismo nivel, se refiere a que si es 95, se mantiene 95. Mismo nivel para la razón o cociente de varianza. ¿Ya? O sea, para esto lo que se requiere primero es hacer un intervalo o obtener un intervalo de confianza para la razón o cociente de varianza. ¿Qué puede suceder? Y aquí pongamos un asterisco para indicar. ¿Qué puede suceder?
Entonces aquí voy a poner como pregunta. ¿Qué puede suceder? Ya. Puede suceder, ¿ya? Primero hay que entender que lo que voy a encontrar es un intervalo para algo como esto. Sigma cuadrado 1 dividido en sigma cuadrado 2. ¿Ya? Y el intervalo, ¿ya? El intervalo que voy a obtener va a ser un intervalo que, por ejemplo, podría ser algo como esto. 1,3 o 1,2 hasta 2,5. Ese es un caso. Voy a poner caso 1, opción 1. ¿Ya? Entonces eso lo voy a poner con ahí. Otra opción es que encuentre un intervalo de esta forma. Ahí. Estos son todas hipótesis, ¿ya? O sea, en el fondo, y aquí yo estoy suponiendo, ¿ya? Suponiendo que voy a encontrar un intervalo. Claramente esto lo tengo que hacer, lo tengo que calcular, entonces ya lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces voy a suponer que el intervalo me da, por ejemplo, 0,2 y 2,7. ¿Ya? Entonces, si esto pasa, ¿cierto? Si esto pasa, si pasa la primera opción, aquí me fijo lo siguiente. Cuando yo tengo la división de estas dos cantidades, ¿cierto? Estas dos cantidades, debo entender, primero esta división necesariamente siempre va a ser positiva, ¿cierto? Esto claro, por eso este intervalo no puede tener un lado negativo, tiene que ser siempre positivo. Entonces, acá, este intervalo, el que está ahí, no contiene al 1, ¿cierto? No está el 1 ahí. O el 1 no pertenece al intervalo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Ya. Ya. Y este intervalo sí contiene al 1. Porque si yo me fijo, el 1 está ahí, ¿cierto? Está dentro del, entre el 2, o sea, entre el 0,2 y el 2,7, el 1 está ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el 1 para la razón de varianza? Este 1, ¿qué significado tiene ese 1 que está ahí? Bueno, el significado es el siguiente. Que si el 1 está, quiere decir que de alguna forma la razón de varianzas o el cociente de varianzas podría ser 1. Y si esa razón de varianza es 1, implica en forma inmediata que la varianza 1 puede ser igual a la varianza 2. ¿Ya? Entonces, si yo saco un intervalo para la razón de varianzas y el 1 no está, puedo concluir que aquí serían diferentes. ¿Ya? O sea, diría, desconocidas diferentes. Si saco un intervalo para la razón de varianzas y el 1 está, estas serían iguales. ¿Ya? Iguales. O sea, estando el 1 dentro del intervalo, puedo decir que las varianzas son desconocidas iguales. No estando el 1 dentro del intervalo, puedo decir que las varianzas son desconocidas diferentes. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Algo que... Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacerlo en el problema. O sea, en el fondo, el problema que estamos tratando de resolver, voy a partir por ahí. Voy a partir sacando un intervalo de confianza para la razón de varianzas. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Ya. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer a continuación? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es lo siguiente. Acá estamos en este problema. Entonces, aquí nosotros tenemos el problema de que no sabemos qué va a ir ahí. ¿Ya? Puede ir Z. Bueno, primero Z no puede ir ahí. ¿Ya? No puede. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de que son desconocidas. Por lo tanto, aquí tiene que ir la estadística T. Aquí va la estadística T. Ahí también va la estadística T.
Pero resulta que en la fórmula hay dos estadísticas T, o hay dos formas de intervalo usando la estadística T. Y eso es lo que vamos a resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora les voy a mostrar, ¿cierto?, el formulario, y nos vamos a ir a la parte donde el formulario nos muestra, ¿ya? Nos muestra lo siguiente, mira. Déjenme pasarme el formulario ahora. Ahí. ¿Estarían viendo el formulario o todavía no? ¿O no lo ven? No, no se ve, profe. Ya. Déjenme entonces hacerlo de nuevo. Y lo, ya. Ahí. Ahí está el formulario. ¿Ya? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, mire, me voy a ir a donde está esto. Razón de varianza. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿O lo agrando un poquito? A ver si voy a agrandar un poquito eso. Déjenme. Ahí. Ahí. ¿Se ve ahí esto de la razón de varianzas? Ahí está. Este es el límite inferior, ¿ya?, que se puede calcular de esta forma o de esta forma, ¿ya? Ambos dan el mismo número. Y por acá está el límite superior. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar un intervalo de confianza para la razón de varianza, que en este caso son la sigma x, sigma y, o sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado. Entonces, requiere esto de la utilización de la tabla F, ¿ya? La tabla F, que es la que vamos a usar. Y necesita de las desviaciones o de las varianzas muestrales, ¿ya? La razón o la división entre las varianzas muestrales. Entonces vamos a partir con este límite, el primer límite inferior, ¿ya? Entonces ahora me voy a pasar a la hoja para hacer el cálculo del límite inferior. Entonces voy a copiar exactamente lo que está aquí. Ahora, insisto, se puede calcular usando esta primera parte o bien la segunda parte. Da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, déjenme, me voy a pasar ahora y vamos a trabajar sobre eso. Entonces, mire, lo que yo quiero construir ahora, ya ahora, se supone que ahora estoy en la hojita de a donde escribo, entonces yo quiero tener un, bueno, vamos a borrar eso, en rojo no, vamos a ponerlo en negro. Entonces, yo lo que quiero construir hoy es un intervalo de confianza para la razón o división de las varianzas, ¿ya? Ahí. Entonces, esto dice que se construye así. Va a ser S1 al cuadrado dividido en S2 al cuadrado, ¿ya? Por, bueno, voy a elegir la primera parte, entonces, por 1 dividido en la F de 1 menos alfa medio, ¿ya? Y después viene n menos punto y coma, n menos 1 o n1 menos 1 y n punto y coma, n2 menos 1, ¿ya? Ese sería nuestro límite inferior, ¿ya? Déjenme ahora, voy a poner una flechita, o sea, perdón, una línea divisoria, y eso va arriba un 1. ¿Ya? El otro lado, ¿ya? El otro lado es algo similar a esto, ¿ya? Es S1 al cuadrado, S2 al cuadrado, ¿ya? Y abajo igual, vamos a poner una línea divisoria, pero ahora cambia en lo siguiente, mira. Que en la parte de abajo, en la fórmula, ya no es 1 menos alfa medio, sino es f de alfa medio. Y los grados de libertad son n1 menos 1, n2 menos 1, ¿ya? Y arriba 1. Entonces, ahí están los dos límites. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, tenemos que el S1, ¿cierto? S1 es 0,16. 0,16. El S2 es 0,15. El N1 es 30. El N2 también es 30. El nivel de confianza es 0,95, por lo tanto, 1 menos alfa es 0,95. Entonces, de aquí sale
que el alfa es 0,05 y el alfa medio, la mitad de alfa, es 0,025. Luego, el 1 menos alfa medio, que también lo necesito, va a ser la diferencia entre 1 menos 0,025, que eso equivale a 0,975. ¿Ya? ¿Se entiende eso que acabo de hacer ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Entonces, vamos construyendo esto, mira. Entonces, el intervalo de confianza para la razón o división de varianzas viene dado de la siguiente forma. Va a ser S1 al cuadrado, o sea, 0,16 al cuadrado dividido en 0,15 al cuadrado por 1, bueno, aquí vamos a poner una línea ahí, 1 dividido en la f de 1 menos alfa medio, o sea, 0,975, 975, N1 menos 1, N1 vale 30, por lo tanto son 29. Y acá 29 también. Ahí está el límite inferior. ¿Ya? El límite inferior. Vamos a poner la raya ahí para que alcance todo. Ahí está. Entonces, este número que está apareciendo acá abajo, ¿cierto? Este número que es este de aquí, todo esto se saca en la tabla. En la tabla F. ¿Ya? Entonces hay que ir a la tabla F para sacar ese número. Ya lo vamos a hacer. Pero déjeme escribir la otra parte. Entonces la otra parte, que sería el otro límite, sería 0,16, lo mismo, al cuadrado, 0,15 al cuadrado, y ahí aparece 1, ya vamos a poner la raya de divisiones antes, aparece 1, y aquí es alfa medio, o sea, sería f de 0,025 con n-1, 29, 29, bueno, este es 0, déjeme anotarlo bien ahí. Esto es 0,025, entonces 29 y 29. ¿Ya? Y lo mismo, esto también, ¿cierto? Eso que está allí, que está apareciendo, también esto es de tabla. ¿Ya? Esto es de tabla y vamos a ver si efectivamente lo vamos a encontrar directamente en la tabla o hay que hacer algún cambio. Entonces, lo único que me está faltando es encontrar estos valores en la tabla. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es buscarlo en la tabla. Entonces, déjenme aquí, pongo otra hojita ahí. Ahí, haciendo... Entonces, pongamos al final de esto. Estoy aquí y vamos a agregar una ahí abajo. Entonces, ahí estoy agregando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Es esto. ¿Ya? Esto es lo que tengo que calcular, entonces por lo tanto lo pongo acá. Es F ¿ya? Entonces sería F de la F de 0,975 con 29 grados de libertad y 29 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, en la tabla F, que ahora les voy a mostrar cómo es la tabla F o digamos qué parte de la tabla F vamos a utilizar, déjenme primero buscarla y inmediatamente me cambio para que vean la tabla. Si ustedes tienen a mano la tabla, ideal sería porque así podemos hablar basando en los mismos datos que ustedes tienen, digamos, si están mirando su tabla. Entonces,
yo les voy a mostrar ahora esta tabla. Déjenme. Primero, la tabla F tiene muchas páginas, es una de las que más páginas tiene. Entonces, por eso que digamos, también en ese sentido hay que ver bien dónde están los valores que yo necesito. ¿Ya? Entonces ahora me voy a ir a la tabla F, que aquí estoy. Ya, ahí estoy. Ya. Aquí está la distribución F. Entonces, ¿qué debo yo tomar en cuenta? Primero voy a ampliar un poco, ¿ya? Para hacer lo siguiente, mire. Ya. Si ustedes se fijan, aquí están los tres elementos que debo tomar en cuenta. El primero, no sé si alcanzan a ver, es ahí, es K1 está en la fila y K2 está en la columna y el alfa aparece en la segunda columna. ¿Ya? Entonces, K1 en la horizontal, K2 en la vertical y alfa aparece en la segunda columna. ¿Ya? Y los alfas son 0,5, 0,75, 0,90, 95, 97,5, 990 y 991. 995, perdón. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, K1, K2. ¿Ya? Entonces, para efecto de nuestro problema, ¿ya? Tenemos que entender lo siguiente. Entonces ahora me voy a volver a la hoja porque tengo que hacer una precisión ahí. ¿Ya? ¿Cuál es? Que el primer valor, que es ese que está ahí, ese valor es K1. Ese segundo valor es K2. Y ese valor que está allí, todo este, es alfa. De la tabla, ¿ya? Entiéndase que todos estos son elementos que todo esto, lo que yo voy a calcular aquí es un valor de tabla, ¿ya? Esto es un valor que voy a encontrar en la tabla. Entonces, para entrar a la tabla yo tengo que partir ubicando K1 como 29, K2 como 29 y el alfa al 0,975. Entonces, ahora lo vamos a ubicar en la tabla, ¿ya? Entonces, ahora me voy a volver a la tabla para mostrarle cómo debe ser o cómo debo hacer esto. Ya, entonces voy a disminuir un poco para que déjenme ahí. Ya. Entonces, miren, K1 está en la horizontal. Entonces, si yo me fijo en esta tabla y la completo, llega hasta 12. ¿Ya? Hasta 12. Y si me fijo en la vertical, llega esta primera hoja hasta 9, creo. O 7, 8, sí, hasta 9. Entonces, yo me tengo que mover a otra hoja y me sigo moviendo, ¿cierto? Hasta llegar a una hoja en que vaya avanzando esto. Entonces, fíjense que, bueno, aquí en la columna ya estoy avanzando, ¿se fijan? Ahí tengo 22, 23, pero en la fila no ha avanzado nada, en la primera fila. Entonces tengo que seguir buscando, ¿ya? Sigo buscando, aunque ya llegué en la columna, pero tengo que necesariamente avanzar en la fila hasta los 29. Entonces sigo. Miren, aquí ya empezó a avanzar, ¿se fijan? Aquí ya, en esta parte, en esa parte, se fijan ustedes que ahora empezó a aparecer, perdón, no. Acá empezó a aparecer 13, 14, 15, 16, 17 y así sucesivamente hasta llegar a 24, pero todavía no llega a 29, entonces tengo que seguir bajando, ¿ah? Seguir bajando en la tabla, entonces sigo bajando en la tabla, ¿ya? Aquí nuevamente aparece 15, 13, 14, 15 hasta 24, y seguramente en algún momento va a avanzar a 25, 26, 27, 28, 29. Y eso ya viene. Ya. Ahí está. 25, 26, 27, 28, 29. Ahí está 29. ¿Ya? Entonces, ya tengo 29. Y aquí, si ustedes se fijan, empezó de nuevo a contarse. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 12. O sí, a 12. ¿Ya? Entonces sigo. 12, 13, ¿cierto? 14, 15, voy en 20, 21, 22, 23, 24, aquí 25, 26, 27, 28 y 29. Ahí estoy en 29. ¿Ya? Entonces ahora me voy a subir un poquito. Aquí estoy en 29 en K1 y abajito está en 29 K2. Entonces me voy a ver, como esto se me va a perder,
debo entender que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en la columna 6 está el 29 para cada uno. ¿Ya? Entonces, la columna C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La columna 6 es esa, ¿ya? Entonces, me bajo hasta el 29 acá. 29. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está. Aquí están los valores, ¿ya? En esta columna están los valores. ¿Se entiende? ¿Cómo llegué ahí? Sí, profe. Ya. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ubicar en el alfa, ¿cierto? En el alfa, el que yo tengo en el problema. Entonces les voy a mostrar. En el problema, yo tengo que el alfa es 0,975. Ya me ubiqué en el K1, 29, me ubiqué en el K2, 29, entonces ahora me tengo que ubicar en el alfa. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo lo hago? Y así lo hago, de la forma siguiente, mira. Creo que ahí está. Entonces ahora digo, aquí estoy en 29 y en la número 6, ¿cierto? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Era la 6 o la 7? No me acuerdo. La 6, la 6, la 6. Entonces aquí miro 0,5, 0,75, 0,90, 0,95, 0,975. Ahí está. Me muevo hasta la 6 y el valor es 2.1010. ¿Se entiende? ¿Cómo llegué hasta ahí? Sí. Ya, entonces déjeme anotarlo, lo voy a anotar acá y me paso al... Entonces 2,1010. Ya, entonces, esa es la forma como obtuve el valor, ¿cierto? De tabla de lo que andaba buscando, que ya ahora les muestro que copié el valor. Entonces ahí está, ¿ven? Entonces, el alfa, K1, K2, y ese es el número. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que ese número, ¿dónde va a ir? Va a ir aquí. Va a ser ese número que me va a dar ahí, 0,16 al cuadrado, 0,15 al cuadrado, me va a dar un número multiplicado por 1 dividido en el número que me dio aquí, que ya lo puedo anotar, ¿cierto? Ya puedo anotar, o sea, ya puedo decir que ese número, de acuerdo a la tabla, es 2,1010. ¿Ya? Ahí ya tengo el número. Pero ahora me está faltando este otro número, el lado de acá. ¿Ya? Entonces, déjenme mostrarle primero la tabla antes de pensar en obtener ese número. Mira. En la tabla, ¿ya? En la tabla, si nosotros nos fijamos en el mismo 29 y en el mismo 29, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. En el 29, el alfa más pequeño es 0,5. El alfa más pequeño es 0,5. Y después 0,75, 0,90, 95, 97,5, 99, 0 y 99,5. O sea, no aparece el otro valor, ¿ya? El otro valor que también necesito calcular en la tabla. ¿Se entiende la problemática que se generó a partir de eso, de ese número? ¿Se entiende que eso no lo puedo determinar automáticamente de la tabla? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar ese número? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta tabla, en su inicio, ¿ya? Me voy a devolver. En su inicio tiene la fórmula de la distribución y además tiene una propiedad que ya les voy a mostrar ahí para que ya va a aparecer ahí entonces esta, ¿cierto? Ahí viene, ya. Entonces, aquí está la función, ¿cierto? La función de probabilidad que está arriba, ahí está, la función que es bastante compleja, ¿cierto? En su forma, pero aquí hay una propiedad, esta propiedad, la que está ahí. Esa propiedad es la que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar esa propiedad en la hoja y ahí me voy a pasar a la hoja para que ustedes la vean y la pongamos en práctica. Entonces la propiedad la estoy copiando ya para que ustedes la vean.
Y esta propiedad se utiliza para aquellos valores que no salen en la tabla. ¿Ya? Y principalmente aquí lo que no salía es el valor de ¿cómo se llama? Del 0, el 0,25, ¿ya? Entonces aquí estaría K2 y K1. Ya. Entonces ahora yo me voy a cambiar y me voy a ir a la hoja donde escribí la propiedad para que ustedes vean la propiedad que está escrita, ¿ya? Ahí está la propiedad, ¿ya? Aquí está escrita la propiedad, digamos, para poderla trabajar, ¿ya? Entonces, déjenme cambiar de color. Ahí. Entonces, vamos a poner un recuadro ahí para, nada más que para identificarla como propiedad. Ahí. Ahí, ya. Con eso es suficiente, yo creo. Oh, bueno, lo tenemos por acá. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la propiedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que buscar el f de 0,025 con 29 y 29. ¿Ya? Entonces, según la propiedad, el alfa es este. Por lo tanto, la propiedad dice que tengo que hacer esto. Tengo que tomar esta expresión, ¿cierto? Tengo que tomar ese alfa y hacer esta relación. 1 menos alfa. O sea, f de 0,975. ¿Ya? Esa es la relación. Aquí está alfa, que sería este alfa, el 0,025, y aquí tengo que escribir 1 menos alfa, 1 menos ese número, 0,975. ¿Ya? Y después dice que estos números, K1 y K2, que son los grados de libertad tanto del numerador como del denominador, se dan vuelta. ¿Ya? Aquí no hay problema, los números son iguales, por lo tanto no va a haber ningún problema. Entonces aquí va a ser 29 y 29. ¿Ya? Pero resulta que ese valor lo tenemos. Ese valor es el anterior. 2, 10, 10. ¿Ya? Ahora, este ejemplo está diseñado para que ocurra esto. Pero necesariamente, por ejemplo, estos dos números no tienen por qué ser iguales siempre. ¿Ya? Estos pueden ser diferentes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando son diferentes? Bueno, el lugar que ocupa K2, que sería este lugar, ese, ¿cierto? Ese sería como el K2 al hacer la propiedad. Entonces la propiedad como que invirtió esto. ¿Ya? Pero este, para efectos de tabla, es el K1. En la tabla es el K1. El primer elemento es el K1 y el segundo es el K2. En la tabla. O sea, si yo ingreso a la tabla, ¿cierto? Y quiero buscar esta expresión con ese 1 menos alfa, ese primer número lo debo ubicar en el K1. Y ese segundo número lo debo ubicar en el K2. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. disculpe, me enredé. ¿Para Ya. qué caso específico se usa la propiedad? Ya. Se ocupa cuando tú no puedes o no tienes esta probabilidad. Eso que está ahí. ¿Por qué? Porque los alfa de la tabla son 0,5, 0,75, 0,90 creo que sí, 0,95, 0,990 y 0,995. Todos esos son los posibles valores de alfa. Entonces, si uno se fija, ese número que está ahí, el que está ahí, no está acá, no está en este listado. Entonces, ahí se requiere la propiedad. Muchas gracias. ¿Ya ok? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, seguramente más adelante igual vamos a ver un ejemplo en donde los valores, los grados de libertad no sean iguales. Aquí se coincidieron, por lo tanto, eso facilita bastante el cálculo. Entonces, esto va a ser el número que ando buscando. Entonces, este número representa a esta cantidad, ¿ya? Entonces, ¿qué hago a continuación?
Bueno, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente, que aquí, ¿cierto? En este lugar, donde está este f de tabla, ¿qué pongo? Pongo lo que encontré, po, ¿ya? Pongo lo que encontré. Entonces, ¿qué encontré? Y aquí vamos a... Encontré que este número es 1 dividido en el 2,10, 10. ¿Ya? Entonces, cuando hago el cálculo de este intervalo, ahora hagamos los cálculos, ahora saquemos el número, digamos, los números respectivos. Entonces, vamos a avanzar aquí para... Déjenme... Entonces, bueno, aquí está la explicación para sacar este es el uso de la tabla. Entonces, aquí lo voy a poner para que ustedes después lo vean, uso de la tabla. ¿Ya? Bueno, la tabla en este caso es la tabla F. Para cuando lo vean ustedes, ¿ya? Entonces, voy a agregar otra hoja y nos vamos a poner acá a trabajar sobre el intervalo. Entonces, el intervalo de confianza para la razón de varianzas va a estar dado por. Entonces, dice 0,16 al cuadrado dividido en 0,15 al cuadrado por 1 dividido en 2,1010, que es el valor que encontramos, y el otro lado va a ser lo mismo, 0,16 al cuadrado dividido en 0,15 al cuadrado por. Entonces aquí está 1 dividido en 1 dividido en 2,1010. Entonces finalmente esto es así. Si uno hace la operación va a ser esto. ¿Ya? Entonces, resolviendo esto, ¿ya? Ahora diré que esto meterlo en la calculadora, empezar a hacer los cálculos. Entonces, lo voy a ir haciendo y ustedes seguramente también lo van a hacer. Entonces va a ser 0,16 al cuadrado dividido en 0,15 al cuadrado. Eso da 1,13777. ¿Ya? Entonces, lo voy a multiplicar para sacar el límite izquierdo o el inferior en el valor 1 dividido en 2,1010. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a tener y ahí me da lo siguiente. En el lado inferior, aquí me da, ustedes lo pueden verificar, 0,5415. 5415. ¿Ya? Eso me dio el lado inferior. Entonces ahora voy a calcular al otro lado. Entonces va a ser 0,16 al cuadrado nuevamente, lo estoy haciendo paso a paso, 0,15 al cuadrado, ¿ya? Y eso multiplicado por 2,1010. Y eso me da, el otro lado me da 2,3905, digamos. 3905. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? No sé si les coincide el mismo número que yo acabo de encontrar. Si les coincide a ustedes también el número. ¿Sí? Es importante que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. ¿Ah? Háganlo, digamos, hagan el cálculo para ver si estamos coincidiendo con los números. Ahora, si evidentemente si no coincide, ustedes me dicen y lo vuelvo a hacer y ahí lo comprobamos. ¿Sí? ¿Coinciden, no? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, preguntarme lo siguiente. El valor 1 o el número 1 pertenece al intervalo encontrado.
¿El 1 está dentro de este intervalo? Sí, profe. Sí. Respuesta, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, para nuestro problema teníamos que decir que son varianzas desconocidas y aquí está la conclusión que nosotros recién acabamos de sacar. Iguales. ¿Ya? Eso es lo que nosotros, todo el trabajo que hice fue exclusivamente para llegar a esto, que son iguales. ¿Cómo lo sé? Porque el 1 está dentro del intervalo. Oiga, y si no está dentro, serán diferentes, desconocidas diferentes. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No, profe? Ya. Entonces, si tengo esto, ahora lo que yo tengo que considerar es, bueno, déjenme ordenar acá un poco el formulario para mostrarle qué parte del formulario tengo que usar ahora. Entonces, me voy a mover a la fórmula, ya me voy a cambiar, espérenme un segundito para mostrarles a ustedes qué es finalmente lo que vamos a hacer, ¿ya? Lo que falta, porque en el fondo, no se olviden que lo que estamos sacando o lo que vamos a sacar es un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Diferencia de medias, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, miren. Ahora me cambio para que vean ustedes el formulario. Acá está el formulario. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿ya? Nos fijamos en esto, tendríamos lo siguiente. Acá está desconocidas iguales, desconocidas distintas. Entonces, la que tengo que usar, ¿ya? La que tengo que usar es desconocidas iguales. Esto. Eso que está ahí. ¿Ya? Ese es el límite inferior y el límite superior es lo mismo, pero con el signo más. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a anotar. ¿Ya? Déjenme anotarlo, lo voy a anotar. Me esperan un segundito, yo voy a anotarlo y ahí me voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, déjenme anotarlo. Entonces, el intervalo de confianza, voy a anotar exactamente lo que está ahí abajito en el formulario. Entonces, mu1 menos mu2 va a estar dado por... Entonces, voy a anotar. En este momento estoy, insisto, estoy anotando, así que para que esto después se pueda digamos, calcular, ¿ya? Ya. Voy a anotar por espacio, voy a anotar solamente una parte, pero la otra parte sale solita porque en el fondo es el mismo límite, pero cambia el signo. ¿Ya? Entonces ahora me voy a cambiar, ¿ya? Me voy a cambiar para que vean ustedes lo que acabo de anotar, que es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Esta parte, este es el límite inferior, ¿ya? Entonces el límite superior iría aquí, es el mismo inferior, pero cambia el signo ahí, nada más, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos elementos que tengo que tomar en cuenta. Entonces, esto que está aquí, lo saco de la tabla. ¿Cuál? La tabla T. ¿Ya? Eso sale de la tabla T, ya lo vamos a hacer. Esto ya se calcula. Eso está, también se los voy a mostrar. ¿Ya? Aparece así, miren. Les voy a mostrar dónde está en el formulario. Eso está en el formulario y yo se los voy a mostrar. Esa cantidad en el formulario aparece aquí, miren. Aquí están los límites, ¿cierto? Que acabo recién de obtener o acabo recién de utilizar. ¿Para qué? Para la fórmula. Ya, la hoja anterior tiene estas dos cantidades. Mira. Y ahí está esa cantidad la que yo necesito. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver. Me voy a agrandar un poquito más. Esa cantidad es S sub C
Y eso no se ve bien, pero es un cuadrado, ¿ya? Eso es sub c cuadrado. Entonces, esa fórmula la voy a anotar acá en la hoja y los pasamos, y yo me paso enseguida para acá, ¿ya? Entonces, déjeme anotarlo, n1 menos 1, s1 al cuadrado, n2 menos 1, s2 al cuadrado, y eso está dividido, ¿cierto? En n1 más n2 menos 2. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, lo acabo de anotar para que lo tengamos en la hojita. Y entonces, ahí acabo de anotar. Ahí está. ¿Ya? Ahí está el valor que yo anoté. Entonces, saquemos este número primero. ¿Ya? Entonces, saquemos este número. Este número va a ser N1 es 30, por lo tanto, serían 29 por S1, ya sabemos, 0,16 al cuadrado, más. Bueno, el N2 también es 30, por lo tanto, menos 1 serían 29 por 0,15 al cuadrado, y todo esto está dividido por la suma de N1 más N2 es 30 más 30 son 60, ¿cierto? Menos 2, o sea, 58. Ya. Ese número da lo siguiente, entonces ahora lo voy a calcular. ¿Ya? Yo voy a tomar la calculadora y lo voy a hacer. 0,16 al cuadrado, ¿ya? Por 29, ¿cierto? 29. Ya. Y eso dividido por 58. Ya. Eso me da como resultado, ustedes ojalá lo puedan hacer también, me da lo siguiente, me da 0,02405. ¿Ya? Pero ese es el cuadrado. Yo necesito el S sub C, sin el cuadrado. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 0,02405. ¿Ya? Y eso, si le saco raíz cuadrada a esto, me da 0,155. 0,155. Bueno, y después aparece 0,8. Entonces a lo mejor podríamos ponerle así con 4, sería 0,551. ¿Ya? Ese sería el valor S. Entonces, este valor que yo acabo de encontrar, este valor que está aquí, es el valor que va acá. Ahí. ¿Ya? Este valor asterisco en rojo es el que va allí. Entonces ahora nos queda por sacar esto. Entonces saquemos el T. El T. Entonces, ¿cómo se saca el T? El T, hay que ir a la tabla, ¿cierto? Y 1 menos alfa medio. Ya. El 1 menos alfa medio, hace rato ya sabemos que es 0,975. Y los grados de libertad son 58. Que sería la suma, ¿cierto? La suma de N1 más N2 serían 30 más 30 menos 2. Entonces ahora hay que ir a la tabla T y encontrar ese numerito. Entonces, acuérdense que la tabla T, ¿cómo se ingresa? Se ingresa mediante los grados de libertad. Entonces, voy a buscar la tabla T yo acá y les muestro. Evidentemente que si ustedes tienen la posibilidad de verlo, traten de verlo, ¿ya? Traten de ver que, digamos, la tabla ubicar la tabla T y ahí encontrar el número, ¿ya? Entonces, aquí estoy yo. Tabla T, la chi. Ya. Entonces ahora me voy a mover a la tabla T, ¿ya? Para que miremos los datos, o los valores tabulados. Y aquí estoy en la tabla T. Entonces tengo que irme a los 58 grados de libertad. Entonces voy a agrandar un poco esto. Entonces, 58 grados de libertad, y yo empiezo a mirar, y el 0,975. Entonces, miren, 0,975 está ahí. Ya, no sé si ven ese número. ¿Se alcanza a ver o no? El 0,975. Sí, profe. Ya. Entonces, me voy a fijar que es 1, 2, 3, la cuarta columna, ¿ya? Entonces me voy a mover ahora por los grados de libertad. Entonces, cuarta columna y me muevo por los grados de libertad. Entonces yo tengo que buscar 58 grados de libertad.
57, 58 y la cuarta. 1, 2, 3, 4. 2,0017. ¿Está bien? Si lo miran ustedes también. ¿Sí? Traten de comprobarlo ustedes también, ¿ya? O sea, si tienen la posibilidad de mirar la tabla, hagan la mirada. Bueno, dije yo la cuarta. 1, 2, 3, cuarta. ¿Ya? Entonces, ese sería el valor, 2,0017. ¿Ya? Este valor ya lo anoté. Entonces, ahora me voy a devolver a la hoja y ya tengo prácticamente todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque miren, tengo el S, que lo voy a sustituir ahí arriba, y tengo el valor de T. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora empiezo a resolver lo siguiente, miren. Vamos a sacar solo una parte del límite, después ustedes lo completan y sacan la otra parte, ¿ya? Entonces, miren. Acá tenemos X raya 1, X raya 2. Entonces, voy a ir casi al inicio del problema. Ahí están. Los X raya no los puse. Entonces, vamos a ver que más arriba. No sé si los puse por ahí a algún lado. Creo que no. Déjenme subir. No. Debe estar más arriba. Aquí están. Ese es 1, es el X raya 1, ahí está, y este es el X raya 2, o sea, 540, 530. Entonces, déjenme ahora, me voy a mover hasta abajo. Entonces, va a ser 540 menos 530. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Qué sería esta? X raya 1, X raya 2. Menos el valor del T, 2,0017 por el SC, 0,1551 por la raíz cuadrada de 1 dividido en 30 más 1 dividido en 30. Y eso nos va a dar el límite inferior. Entonces ahora hay que sacar este límite, ¿ya? Entonces a ver si alcanzamos a sacarlo. Entonces sería, habitualmente lo que yo hago primero es resolver la raíz y después hago las multiplicaciones y al final hago la resta o suma del asunto, ¿ya? Entonces voy a hacer lo de la raíz primero. Entonces va a ser raíz de eso la multiplico por punto 1551 y lo multiplico por 2,0017. Ya. Esta parte, que es la parte que, digamos, donde está la multiplicación, todo esto, todo lo que está ahí, todo, eso me da lo siguiente, me da 0, no, esto es 0,0801. Inclusive podría ser 802 porque el siguiente decimal es 6. 802. Entonces, el primer límite va a ser 540 menos 530, ¿cierto? Y menos 0,0802. Ya. Eso me da, como límite inferior, me da lo siguiente, me da 0. Vamos a cambiar de color ahí. ¿Ya? Entonces, pongamos este color. 0,0198. ¿Ya? Y bueno, y después ustedes calcularán el otro límite. Ahí está. Y ahí está el intervalo pedido. ¿Ya? Entonces faltaría calcular la otra parte. Simplemente lo que hay que hacer es, bueno, hagámoslo. En realidad aquí, esta cuestión hay que hacerla para que. Entonces le voy a cambiar aquí la calculadora y le pongo en vez de. Oh, me equivoco. Entonces va a ser 5,40. 5,40 menos 5,30, ¿cierto? Y a eso le agrego más 0,0802. Ya. Eso me da, en el otro lado, que es donde están los puntos suspensivos, sería
0, 18, 0,2. Y ahí está el intervalo pedido, ¿ya? Intervalo para la diferencia de medias, para el ejemplo que estaba trabajando. Dudas, preguntas. Este es un ejemplo muy completo, ¿ah? Muy completo porque abarca no solamente el hecho de tomar en cuenta el intervalo para la diferencia de medias, sino que establece también, o de alguna forma utiliza la razón de varianza. Así que bastante completo. ¿Dudas? No, profe. Ya. Entonces, con eso ya finalizamos. Nos queda bien poco, digamos, como para terminar con esta parte de intervalos de confianza en dos poblaciones. Sería visualizar un ejemplo del caso de proporciones y luego de eso veríamos dócimas de hipótesis, pruebas de hipótesis, ¿ya? Que sería algo similar a lo que son los intervalos de confianza, sería en términos de dócimas de hipótesis en una población y dócimas de hipótesis en dos poblaciones, ¿ya? Eso es lo que viene después de intervalos de confianza. Bien, no estamos, bueno, la semana que viene ya es interludio, por lo tanto no vamos a tener clases ni lunes ni martes, así que nos estamos viendo la semana subsiguiente, ¿ya? Que estén bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. No, Gracias. profe. Chao, profe, Chao, que chao. esté- Chao, chao, que estén bien.